perdía, lo mismo le daba, cada vez más loco, y cocinaba. Saldré de aquí en pocos días más, saldré de aquí, les puedo asegurar. Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí a pie de página con un homenaje, con esta versión del Loco, que fue grabada en 1981 por el sello Ayui, en el disco de Montres Video. Un homenaje a un músico, Gustavo Pacho Martínez, que falleció en el día de ayer. Integrante de Montevideo, con Fernando Cabrera, con Daniel El Urecha Mañone. Queremos hacer este homenaje y mandar un cálido abrazo, un acompañamiento en este momento a sus hijos, ¿verdad? A Inés Martínez, al Sebas, a Sebastián Martínez, a Marta, su hermana, Marta Martínez. Querida Marta, sabes que te quiero mucho, así que te mando un gran abrazo. A Guille Rodríguez, por supuesto, en este homenaje a este gran músico que formó parte de esa maravillosa generación de los 80 que empezó a escribir las canciones que terminaron rompiendo la dictadura y cantando en democracia. Entonces, en fin, una manera que tuvo hoy a pie de página de reconocer y de valorar, de mandar este abrazo enorme a los familiares y de reconocer, por supuesto, en la historia de la música del Uruguay, este destacadísimo integrante de Montres Video. Comenzamos hoy a pie de página. Podríamos decir que el profesor Ventura está por llegar. No lo podemos cubrir porque ahora tenemos la cámara, entonces la cámara lo deja regalado solo. Tenemos que contarles que los centros de estudiantes están llevando adelante ocupaciones junto con la intergremial, ¿verdad? Llevando adelante esta reivindicación por la lucha por el presupuesto. Queremos contarlo porque nos queremos sumar también a esta reivindicación y a esta lucha. Creo que hace muy poquito se ocupó la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que en la tarde de hoy se ocupa la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, ponernos en sintonía, no solamente informando de esta situación, sino además, sumarnos a esta causa colectiva. Tuvimos algunas noticias del otro lado del Río de la Plata, bastante sorprendentes en relación a lo que había pasado hace unos pocos días, hace unos 20 y pocos días. El mapa era al revés, era celeste con pintas violetas, ahora es violeta con alguna pinta celeste. La verdad que no quisiera meterme en camisa de once varas, no sé esto cómo va a continuar, pero entiendo que sí fue sorprendente los resultados de la votación ayer en Argentina, que permiten seguir tratando permiten leer o tratando de entender esta situación tan compleja, ¿verdad?, del pueblo argentino. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante con una colega que en breve, cuando pasemos al espacio de Martillando Abolladuras, en la entrevista de la semana, les voy a presentar, pero que es una colega compañera de Chile, del hermano país de Chile. Esa suerte que tenemos aquí en A Pie de Página de tender puentes con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, y que nos va a contar, por supuesto, de trabajo social y de muchas cosas más. Tenemos a un cometa 31, me olvidé, Apolo, o no sé cuál, 31, no me acuerdo el nombre, que está pasando cerca de la Tierra, que hay imágenes sorprendentes. Algunos dicen que es una nave espacial, otros dicen que es un invento, y otros dicen que es un cometa que puede pasar cerca de la órbita de la Tierra. En fin, la NASA lo está controlando, como lo hace con casi todo. Y el 29 de octubre, o sea, dentro de 2 días, parece que el mundo cambiaría. Así que, por las dudas, les aviso que vamos a intentar salir el lunes que viene a pie de página, si el cometa nos lo permite. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana, con esta entrevista de hoy, que nos permite este puente con el trabajo social de Chile y mucho más. Vamos arriba, Tonga. Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página, Carolina Rojas, compañera, colega chilena, con una trayectoria muy importante,
que hoy nos va a contar un poco lo que tratamos de hacer aquí en A Pie de Página, que es saber de dónde vienen nuestros invitados y saber hacia dónde van. Le damos la bienvenida al querido profesor. ¿Todo bien, profe? Y bueno, ¿cómo te va, Carolina? ¿Cómo te trató el viaje? ¿Cómo te trató Montevideo? ¿Vino el invierno de vuelta? La verdad que no sé, me da un poco de vergüenza esta primavera que te ofrecimos el día de hoy. ¿Cómo andás? Hola, mucho gusto, Pablo, Alejandro. Qué bueno reverte, ¿cómo te va? Pablo. Bien, feliz de estar en este país que me encanta. Montevideo me atrae su fluidez. No siento el shock porque vengo de otro espacio, entonces no allá hace más calorcito, tenemos una primavera un poco más viva que lo que hoy día está aquí, pero me encanta, así que estoy. Yo te decía al principio contenta. Y te pedía disculpas, no tenemos montaña, ¿viste? Como no tenemos montaña, acá pasan los frentes fríos, los frentes cálidos, tenemos un día de playa y el otro día usar la campera y bueno. Sí. Allá Uruguay, con montaña también nos ocurre, ¿eh? ¿Sí? Y yo creo que el cambio climático se hace sentir. Se hace sentir. Ahora acá es muy voluble. Sí, está súper cambiante. Sí, también. Sí. Bueno, habrá que aguantar. Sí. Acostumbrarse pero a lo gris, recupero del último programa las pelucillas del... Cierto. Qué pelea esa, las aspiré hoy día y hice el buen vínculo. Y te pusiste de mi bando, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Estoy juntando somos una minoría... No creo. Yo creo que en el fondo amamos los plátanos. Ya somos una minoría regional. Con esto que le digo, si ya tenemos una sucursal en Chile para pelear contra los plátanos. ¿Hay plátanos también? Ay, sí. Barrimos las calles, dices tú. Sí. ¿Barren? Sí, te escuché. Está ayudando continuidad al programa muy bien, anterior, perfecto. ven, así como... Le decía fuera de cámaras que en el futuro le podemos tener una corresponsal en Chile. Lo voy a dejar ahí picando porque claro. Por algunas cuestiones que estuvimos conversando que después le contaré. Carolina, bueno, ¿cómo te metiste en trabajo social? ¿Cuál ha sido tu campo de investigación? En fin, contanos algo de tu, no sé si de tu pasado, pero sí de dónde vienen esas preocupaciones. A ver, uno carga con sus biografías o sus biografías la construyen a uno. Yo creo que a propósito también de lo que decías delante, bueno, somos de una generación que vivió fuertemente la dictadura, que vivió procesos de crisis fundamentales y que en mi caso, por mi biografía, también estuvo muy construida mi identidad desde los proyectos truncados en el contexto chileno de la Unidad Popular. Todo eso configura un nuevo escenario a partir de los 90, que es cuando empieza el momento de preguntarme a qué dedicar mi vida, digamos. Y es en ese contexto donde las ciencias sociales se convierten claramente en mi foco. Y había algo en el trabajo social desde el comienzo que tenía que ver con un espacio como de interfaz, de intermedio entre la teoría abstracta y los espacios de transformación más directa. Y yo creo que eso fue lo que me llevó de manera súper convencida a tomar la decisión de estudiar trabajo social. En un momento además de muchas posibilidades, apertura a construir nuevamente Estado y Estado social en Chile. Y por lo mismo también bastante incierto. Con respecto a cómo se iba a organizar el quehacer de lo público en un marco post-transición, post-dictadura o transicional y al mismo tiempo en un formato de alto temor aún presente en términos de lo que implicó ese paso político o ese periodo que fue de pasito a pasito, digamos. Que a diferencia de Uruguay fue a partir de los años 90, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, Aquella dictadura de Pinochet. En el 89 asume el gobierno del presidente Elwin y yo entro a la universidad el año 93. Recién ingresado a la democracia. ¿Sabes? Sí, recién ingresado a la democracia. Lo que se dio acá en Uruguay fue ese periodo de destape que hubo en Uruguay que fue tan maravilloso. Sí. Sí. No sé si has dicho algo sí. Hicimos un homenaje, escuchamos Montevideo y hablamos de los 80 un disco emblemático, realmente yo venía corriendo a tratar también de poder llegar al homenaje, pero bueno, pero está. Lo podemos reeditar. La vida pudo más.
Bueno, y esos momentos históricos para nosotros que supongo que en Chile tuvieron también un... Sí, por supuesto. Yo, además, y no lo puedo dejar de nombrar, yo estuve aquí el año 86. Fue su año de... La elección fue en el 84 y el comienzo fue en marzo del 86. Entonces, ese destape en plena destape. dictadura nuestra, vivirla a mis 12 años, fue muy marcador. Fue muy marcador en términos de la libertad que había en el ambiente. Estaba ahí en el flotando fuerte. Bueno, eso también marca, digamos, en términos de cómo uno se posiciona lo que sigue, ¿no? Entonces, eso. Bueno, y entré a la Universidad Católica, que era el espacio de mayor, como más de élite, digamos, en términos, que sigue siendo, es donde se forma la élite en Chile. Y era una de las carreras más reconocidas también y con más trayectoria en ese minuto, y donde yo encontré que habían además docentes que me parecían muy interesantes y se ofrecía como alta alternativa. Yo no quería entrar a esa universidad, yo quería entrar a la Universidad de Chile, pero no había trabajo social en esa universidad. Claro. Y bueno, estando en trabajo social se me abre también tuve la oportunidad de tener rápidamente profesoras de referencia. Terematu fue para mí un referente. Y muy jovencita, supongo, en esa época. Ella venía volviendo de su primer doctorado, si es que no me equivoco. Se venía reinsertando en la universidad. Yo empecé a hacer ayuda, tuve clase con ella, fui ayudante de ella 3 o 4 años. En eso empecé a colaborar con otros proyectos, con otras profesoras de referencia. Para mí, Marisela González, que entra también a trabajar a la universidad, a la carrera de trabajo social. Y que se me abre un espacio de apertura a la investigación que yo creo que, no sé si con tal fuerza ellas la identifican, pero para mí sí lo fue, de un carácter interdisciplinario muy fuerte. Claro. El diálogo con la filosofía, el diálogo con la sociología, el diálogo con la estética, con el arte, en el caso de la Marisela, la apertura y conocimiento de los temas de género, en esa época era muy incipiente, y lo tuve a través de este encuentro, digamos. Claro. Y ahí el mundo de la investigación para mí se me despliega más allá del trabajo, del oficio más directo del trabajo social, lo cual me confundió muchísimo en términos de si ese era el espacio, perdón, que se me cayó algo, de donde yo podía efectivamente encontrar las herramientas para poder dedicarme a la investigación. Entonces, seguí mi formación y en paralelo empecé a tomar cursos en otras partes y decidí seguir esa impronta y poder hacer del trabajo social también, tensionar en algo que estaba también en construcción en ese minuto. Las ciencias sociales en Chile también se mueren con la dictadura en cierta manera y quedan como alojadas en espacios no universitarios, en todo lo que implica un trabajo más de debate crítico, de debate más plural. Quedan Flaxo, quedan organismos en ONG, ¿cierto? Entonces el retorno a la democracia también abre un espacio a cómo se incorpora eso en el trabajo formal de las universidades. Y ahí yo también decido un poco como continuar con esa historia, digamos, y tensionar a lo que más tradicionalmente se entendía del trabajo social, a esa apertura y diálogo con las ciencias sociales desde una identificación o desde un espacio desde el trabajo social. Ese fue como mi entrada. ¿Quieres que siga? Yo creo que ahora traías a Teresa. ¿Quieres que continúe con Teresa Matus, la que trae esta cuestión de la atención evolutiva. Trajiste la palabra atención, sí, claro. Una disciplina de atención evolutiva, escribía, sí. Y traía esta mirada habermasiana de la acción comunicativa. Y esta polifonía que tú traías, esa polifonía es esa misma. Sí, leer a Adorno, leer a Horkheimer, leer, o sea, Benjamin. Se podía como el trabajo social el 93 para mí fue, me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza. Esa estuvo, pues yo a Tere la conocí en Río de Janeiro, en los años, en 94, sería 95, donde hizo 2 doctorados más. No sé si los terminó los 2, pero... Entiendo que tiene 2. No sé si... Fue los 2 doctorados que hizo. Los hizo en UPerch y en la Federal de Río de Janeiro. Sí, la Federal. Simultáneos. Los 2 simultáneos. Sí. Y era realmente... su mirada, su crítica, su capacidad de articular, estoy haciendo una oda a la Tere, pero su capacidad de articular arte, literatura, narrativa, epistemología, política pública, yo creo que fue algo que para mí
fue siempre súper significativo, y yo creo que intento hasta hoy día en mis trabajos resguardar, o sea, cómo hacer comunicativo una reflexión más abstracta, cómo utilizar lenguaje, cómo mediar los puentes de lenguaje y de comunicación entre quienes están en el oficio cotidiano y la gran teoría, digamos, Claro. quienes están pensando las transformaciones. Trabajador social como un traductor, digamos, ¿no? Sí, sabes que yo creo que eso como un intérprete traductor, digamos, en el sentido de poder ir agarrando hilos y construyendo desde una perspectiva que intenta estar en ese lugar intermedio, que no es un posicionamiento estable, fijo, o sea, no voy a tomar la voz de nadie. No es mi rol transmitir la voz ni comprometerme militantemente con ciertos grupos. Esa no ha sido mi forma de entenderlo, digamos, el trabajo. Pero así, poder darle un lugar a esa voz en un escenario, en un diálogo más estructural, más amplio, más conceptual, que permita entenderlo, comprenderlo, situarlo. Y al mismo tiempo, los grandes proyectos intelectuales, ideológicos que sostienen la teoría social tienen un fin, tienen una perspectiva de modificar espacios, y eso se hace también en este trabajo, digamos, porque además para mí, bueno, me adelanté, pero para mí la investigación no está desapegada de la intervención. No, o sea, y ahí me vuelve la Terematús a la cabeza, pero en un Chile que además también reconoce este quehacer profesional o el valor de la política social. Sí. El Mideplan es una especie de preámbulo de los ministerios de desarrollo que se dieron después en la región, ¿no? Hay Sí. como un anticipo ahí, hay como una pata muy fuerte de las posibilidades del trabajo social, ¿no? sí. Digo, en esta tensión que la gran teoría convive con un reclamo también del trabajo social como profesión, ¿no? Sí. Me hiciste pensar. A ver, Odeplan se crea durante la dictadura. Se crea durante la dictadura y estuvo bastante de la mano de economistas. O sea, estaba orientada a la planificación económica fuertemente, digamos, más que social. Durante los primeros gobiernos, yo diría toda la década de los 90, se integran trabajadoras sociales y trabajadores sociales en puestos bastante estratégicos en el Ministerio de Planificación, y que, claro, empiezan a armar un puzzle en el escenario de posibilidades que se abrían con la tensión interna, pero también con la tensión muy fuerte de organismos internacionales de cómo formatear a los estados en América Latina, y eso... Años 90, digamos. Años 90, claramente. y yo prolongaría a los 2000 desde otro Sí. lugar, y que está ahí. Entonces, claro, la posibilidad y al mismo tiempo traen todo un aprendizaje de trabajo popular, de trabajo en población, aprendido, digamos, durante la dictadura, desde el espacio de las ONG. Claro. Y eso se intenta, de cierta manera, formalizar en el espacio institucional público, con todos los desafíos que eso trae, porque también ahí el Estado ya es Estado, es autoridad, es poder, y había una identificación parcial también en relación a cómo estos grupos con los que trabajaban hoy día miraban al Estado como un espacio de representación, un espacio de autoridad, un espacio de traición. Entonces no era fácil. Pero sí, yo creo que ahí se crea una forma de hacer. Yo escribí un libro que fue el resultado de mi tesis doctoral, y ahí donde precisamente analizo un poco esa trayectoria desde los 90 a los 2000. Y yo entiendo más bien que en los 90 fueron como múltiples intentos de construir Estado social. Miles de programas sociales, miles de instituciones nuevas. Muchos de los cuales se esparcieron, por lo menos acá a Uruguay llegaron Sí, sí. con los mismos nombres, con las Sí. mismas... Sí, pero más fuerte desde el 2000. Sí, es Yo cierto. diría más fuerte el 2000. Yo creo que el 90 es un año, es una década de probar, de laboratorio, de intentar construir. Y yo creo que el 2000 en adelante se logra ya de manera más orgánica apostar por modelos de protección social más definidos y más integrados, que uno puede después poner en análisis, No, pero claro. pero hasta antes de eso yo visualizo que hay
como una pluralidad de acciones ocurriendo en distintas instituciones sobre, ¿cómo decirlo?, programas que estaban en tensión porque tenían los mismos públicos, que tenían presupuestos en distintos ministerios. Había una desorganización muy grande. Y yo creo que eso se logra estructurar mucho más del 2000 en adelante. Pues yo creo que fue un poco así también en el resto. Por lo menos en Uruguay, los años 90 son los años de las ONG, de las políticas focalizadas, que no tenían muchos, sabía para hacia dónde iban, sin presupuestos propios, entonces uno no sabía muy bien cómo eso iba a continuar. Sí. Y los años, y el siglo XXI, básicamente ya recoge todos esos aprendizajes, con todas las comillas que queramos poner, y genera como una cosa más estructurada, más organizada de enfrentar, digamos, las consecuencias de, bueno, una realidad, un estado de cosas, que tiene mucho que ver con el neoliberalismo, me parece. Eso quería decir. Yo creo que lo que ocurre es que esa tensión de cambio más estructural de los 90 desaparece en los 90, en los 2000, y se acopla de manera más orgánica con el modelo económico neoliberal y con las expectativas que habían también de los organismos internacionales, vuelvo a plantearlo. Yo creo que el modelo de la protección social asociada a riesgos, vulnerabilidad del Banco Mundial empieza en los 2000. En Chile es el segundo o tercer super laboratorio de eso, y luego de eso ya se expande no solo en América Latina, se expande en África, se expande en los países asiáticos. O sea, yo creo que de verdad ahí empieza un modelo que ya agarra peso, fuerza. Sí. Se me venía a la mente, capaz que ya es de una época siguiente, pero Chile crece contigo. Tuvo una réplica acá en Uruguay, de Uruguay crece contigo, en estos ejemplos que traía el profesor. Bueno, eso es. Yo lo estudio antes con el Chile Solidario, que no sé si aquí tuvo el mismo nombre, que Chile crece contigo está orientado principalmente a la primera infancia. Los plátanos. Y el Chile Solidario, que es el que a mí me tocó estudiar de primera, pude ser testigo del momento de su anuncio y diseño y creación, testigo absolutamente marginal, pero observante. El año 2001, 2002. 2000, 2001, 2002. El 2002 se pronuncia. Y ese programa ya venía con la impronta fuerte de lo que se estaba tratando de hacer el giro, que es pensar en riesgo. En riesgo. Como la forma de concepción de las desigualdades y los espacios de vulnerabilización mayor, digamos, en términos más estructurales. Y esto más en términos, digamos, de escenario. ¿Cómo ves al trabajo social de Chile en este escenario? ¿En el de ese momento o en el de hoy? En este escenario de avance del neoliberalismo, a ver, soy muy crítica. Adelante. No del trabajo social, sino que de la política pública y del lugar que le da la política pública a los distintos formas de hacer y de saber disciplinarios que participan en su ejecución e incluso diseño. Yo creo que eso que se monta a partir del 2000 está anclado claramente en una forma mucho más propia de las modernizaciones de los estados, donde la gestión, la gerencia, la reforma del Estado, digamos, básicamente, que tiene que ver con eso. Entonces, por eso encaja muy bien. Ese modelo yo creo que va en desmedro de cualquier espacio de transformación o acción que puedan tener los distintos ámbitos de lo social que participan de la política pública. Porque se estandariza, porque se monitorea permanentemente, porque estamos sometidos a plataformas, porque estamos sometidos a sistemas informáticos, por distintas estructuras que le permiten grados de eficiencia o de evidencia para mostrar eficiencia, porque no sé si es eficiencia realmente, mucho más fuerte, sólido y descentralizado. Va con el desarrollo de la tecnología, además, o sea, eso no lo podemos extraer.
En ese escenario yo creo que los márgenes de acción del trabajo social, pero lo digo también de la psicología, lo digo de la administración pública, creo que la sociología en Chile va y viene en una baja muy grande, o sea, las matrículas han disminuido enormemente en las universidades, porque empiezan a ser espacios donde efectivamente ese ideario de reflexión, de transformación, de diseño creativo, original, de poder ir pensando la sociedad, se desvanece de cierta manera bajo estas estructuras que nos obligan a ser, de cierta manera, voy a decirlo así rápido, pero tecnócratas de aquello que ya está prediseñado. Entonces, operar el sistema, más que participar en su creación. Un papel, supongo, fundamental de las nuevas tecnologías, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Ahora, siempre cuando uno enseña esto, porque uno sigue enseñando, entonces uno tiene que transmitir grados de expectativas, digamos, o sea, yo creo que yo hago etnografía del Estado, mi investigación es etnográfica, y es porque, entre otras cosas, lo dije antes, entiendo que la etnografía me permite hacer este entrecruce entre investigar, reflexión y el estar involucrado y al mismo tiempo poder producir en ese espacio capacidad reflexiva de la propia práctica. Y hago etnografía de este espacio intermedio del Estado, digamos, entre el Estado y los públicos, ¿sí? En esa franja porosa, extraña, difícil, donde los funcionarios o los profesionales o los trabajadores sociales entramos en sintonía porque estamos sometidos a los mismos... contradictoria, tal vez, ¿no? Es contradictoria, y es contradictoria tanto para quienes hacemos uso del Estado o quienes hacen uso del Estado y quienes trabajamos con ellos. Y muchas veces quienes trabajamos con ellos hoy día también somos usuarios del Estado. Entonces ahí ya hay una frontera que no es tan rígida. Entonces la etnografía me permite eso. Y es ahí donde veo también los mini espacios de acción que no son menores, que yo creo que hay que reivindicar. Yo creo que siempre el trabajo social, y creo que los profesionales que trabajan ahí encuentran posibilidades de quebrarle la mano a los sistemas informáticos, a las normativas, a la falta de recursos, a la acción orientada a meta, cumplimiento de metas que les pone la institución en la que trabajan. Y yo creo que sí, yo creo que ahí hay espacios de acción que hay que valorar mucho más, porque yo creo que tienen un gran incidencia y gran poder. Queda articularlos, queda hacer de eso algo que sea más que un trabajo a título individual, del uno a uno, y poder a partir de eso generar una crítica o un espacio de visibilización de esas contradicciones más fuertes, porque no son contradicciones individuales, son contradicciones disciplinares, son contradicciones estructurales del modelo de hacer Estado social, digamos. Entonces creo que ese salto es algo que hay que reforzar. Ahora, me quedé pensando en esto de la etnografía. No sé qué pensás tú, pero un poco en el Congreso nuestro surgió, digamos, te recuerdo la conferencia de Ana Arias, esta separación un poco a partir de las nuevas tecnologías, estas nuevas formas de gerenciar, como un distanciamiento entre los profesionales y la población, como que esto empieza a ver como allí un abandono de muchos espacios donde estábamos antes cuerpo a cuerpo, digamos, y ahora eso se hace a distancia, en fin. Esto de alguna forma debe estar como dificultando, digamos, ese trabajo más etnográfico, porque de pronto ya el profesional no está allí donde debería estar, en el barrio, sino que está capaz que hasta en su casa trabajando desde las redes, o en una oficina, sí, pero con 4 o 5 colegas más que trabajan en una terminal de computadora. Esto tú lo ves como un problema para esta forma de investigar, que supone una investigación y acción, ¿no? sobre estas cuestiones que van surgiendo. Mira, de los trabajos que yo he hecho y de los espacios como de política pública más emblemática que han habido en Chile, yo creo que se logran reforzar ambas cosas.
pero de manera separada. Yo creo que todo lo que implica el trabajo con tecnologías o el reemplazo que la tecnología hace del trabajo que antiguamente hacían funcionarios o profesionales del mundo de lo social directamente, efectivamente se consolida, se refuerza y eso está. Pero yo creo, y esa ha sido como mi forma de lectura de las transformaciones del último tiempo, yo creo que el Estado para sostenerse así requiere un vínculo mucho más próximo, directo e íntimo con los ciudadanos, y eso también hace parte de la política. Entonces, toda esta política diseñada a través de sistemas tecnológicos, a través de sistemas estandarizados y al mismo tiempo como desafectados, voy a ponerlo en esos términos, de la política, suelen tener como acompañamiento espacios donde se refuerza, por ejemplo, la visita domiciliaria mucho más que lo que vivimos en los años 90. Ahora, ¿qué hace la visita domiciliaria? Es entrar a la casa, entrar a los hogares, entrar a las vidas íntimas. Yo creo que lo que tú mencionaste recién, desaparece el barrio. Claro. La mirada más organizativa, más comunitaria, más de encuentro con otros, más de producción colectiva. Yo creo que eso claramente desaparece en esta nueva forma de hacer política social. Pero se compensa esta desafección con una reintensificación de lo que implica el trabajo de proximidad. Y un trabajo de encuentro empático, afectivo, que para muchas familias eso implica un reconocimiento. Claro. Es como... vienen, me ven, están aquí, me siguen, me acompañan en mi dificultad. O sea, creo que hay algo ahí que es de doble filo, digamos, porque tiene eso al mismo tiempo que las posibilidades de transformación profunda de esas realidades también son escasas en quienes hacen esa visita. No sé si me explico. Sí, están ahí, su presencia es fundamental. Yo creo que sostienen, y voy a ponerme, yo creo que contienen políticamente muy fuerte, pero no necesariamente modifican las realidades necesariamente en lo estructural de esas familias. Porque no son visitas que no necesariamente pueden ofrecer, prometer, asegurar formas de integración social más sólidas y que trasciendan a la sola presencia en el hogar. No sé si me explico. Sí, yo creo que sí. Sí, esa idea del trabajo psicosocial, el trabajo en la casa, el trabajo, incluso en las escuelas podemos ver lo mismo. Es como la escuela como este espacio rígido, normado, con estructura, no sé qué, más en Chile eso se da mucho. Todo este espacio de la dupla psicosocial, que es la que contiene las dificultades de conflicto, las dificultades de espacios de infancias más vulneradas o también los espacios como de dificultades familiares, y eso se hace en las casas, claro, en los domicilios. Entonces, creo que hay una doble... Bueno, mi trabajo es bien entre Foucaultiano, pero ahí hay racionalidades que están en tensión, digamos, y que permean estas formas de hacer que son... que yo creo que pueden convivir perfectamente de manera paralela, o sea, y se encuentran y se separan. Sí, con un fuerte énfasis en el reconocimiento, me parece, más que en la distribución. Y control. ¿no? Un reconocimiento y control. Yo creo que hay algo ahí. A la mente aquella pasaje bíblico, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar más sana. Bueno, acá sos digno de que entres en tu casa, pero sanarte lo voy a poder. Excelente. Y vos sabés que en sintonía con esto de que se te vienen imágenes mientras tú estás hablando, ¿no? Pensaba en cómo aquellas expectativas montadas sobre la comunidad se esfuman, sí, y ahora la expectativa está puesta o en la familia o en algunos integrantes de la familia, responsabilizando individualmente mucho más en esta que tú decías, fragmentación del espacio. Ahí entra el género a 1000. Vamos a decir... Ahí entra el género a 1000. O sea, porque no es cualquiera en la casa ni en la familia. Es la hija mayor, o la madre, o la abuela. Nos metemos con ese tema inmediatamente después de la pausa. Perfecto. Vamos a hacer una brevísima pausa musical. Vamos a escuchar una banda rumana, una música gitana hermosa. Se llaman Asfaltango. Y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página. Everybody dancing. Continuamos aquí en A Pie de Página. 11 minutos pasan de las 10:30. Tenemos 15 grados de temperatura. El viento sopla del sur a 19 kilómetros por hora. Humedad 67% y la presión hectopascal 1024. Nos quedamos enganchados con esta última reflexión que quedó ahí en el aire sobre cómo el género puede ser una figura, un concepto que mediatiza ese aterrizaje de abordaje familiar
Y seguramente las dimensiones éticas que esto despliega a nivel de abordaje, pero también a nivel de investigación. En fin, hay un montón de cosas por charlar ahí. Arrancá por donde quieras. Ok, sí, yo creo que hablar de género es... ¿De dónde lo tomamos? En relación a lo que veníamos hablando, si uno entiende el género como un ordenamiento, un orden sexogenérico, digamos, que está ahí operando, yo creo que efectivamente la política social, y eso ya lo han dicho colegas desde hace ya más de 15, 20 años, digamos, esta forma de entender la política social asociada a riesgo y a vulnerabilidad, de cierta manera, pone en perspectiva la fragilidad. ¿Sí? Pone en perspectiva la fragilidad y al mismo tiempo pone en perspectiva eso que en algún minuto se llamó como la pobreza intergeneracional. Por lo tanto, releva a la infancia como un espacio de intervención preferencial en miras a poder proyectar en un futuro o prever espacios de mayor protección, ¿cierto? Y mayor sostén, digamos, en términos de lo que puedan ser sus trayectorias. Fragilidad e infancia delegan de manera, a partir de este orden de género, en mujeres esa responsabilidad. Y en ese sentido uno podría decir que es un Estado que lo que hace es transferir una responsabilidad, a mi modo de ver, estructural, social, societal, a una figura muy clave dentro de lo que es la sociabilidad primaria, la reproducción, que son las mujeres. Y eso lo hace además en un marco de focalización fuerte, amplio, en donde los esquemas de focalización que priorizan unos versus otros en pro de la protección vuelven a poner a la mujer como la prioridad. Eso implica que hay que ser mujer con hijos, y ojalá hijos en un estado de vulnerabilidad mayor, dígase con grados de dependencia debido a enfermedad u otra dinámica, como la figura prototípica de cómo hoy día la política social está pensando al sujeto de intervención. ¿Me dejas hacer un paréntesis, Caro? Sí. ¿Cualquier semejanza con la realidad de Uruguay es mera coincidencia? Sí. Por eso partí diciendo, 2000 en adelante es un modelo que se instala en todas partes. Por lo tanto, excluimos a priori de cualquier posibilidad de acción a los hombres. Claramente. De hecho, en el trabajo etnográfico yo ocupo esta figura permanentemente que aparece en el terreno, pero que no es mía porque aparece en el terreno y está instalada, por eso la utilizo y la muestro. Es esta figura de las mujeres o las familias esconden a los hombres para poder quedar dentro de estos sistemas informáticos en la prioridad para ser beneficiarios de la política pública. Con lo cual, ya solo en términos, el hombre no necesariamente desaparece, pero aparece frente al Estado porque su presencia le hace disminuir grados de riesgo o de vulnerabilidad a ese hogar. Entonces, ahí hay género en términos de cómo se produce el sistema informático que focaliza de qué es lo que la vulnerabilidad considera vulnerable o cómo los sistemas consideran a la vulnerabilidad. Y ahí el género está operando todo el rato, no solamente en cómo se interviene, sino que previo a eso en cómo el Estado decide entender la desigualdad. Y luego eso se empieza a circular en todo lo que implica los procesos de intervención. Los trabajadores sociales van a trabajar con la familia y en las familias quienes están las mujeres, entre otras cosas por temor de que si aparece el hombre lo puedan denunciar y por lo tanto dejen de ser beneficiarios de un determinado proyecto, un determinado programa, y o porque el hombre está en un espacio del trabajo o porque... Con esto no quiero decir que no exista un gran número de mujeres monomarentales y jefas de hogar, digamos, o sea, existe evidentemente, pero nosotros nuestros estudios que hemos hecho de los sistemas informáticos chilenos, de los registros de información social, hemos podido mostrar cómo eso a lo menos está de alguna manera imbrincado con la forma como está focalizándose la política pública y cómo está diseñada.
Hay un fenómeno así, perdóname que te interrumpa, pero me parece como un patriarcado sin varón, digamos. Como que el Estado, el gran patriarca dice, ustedes varones son irresponsables y refuerzan el mandato sobre la mujer. Sí. Y al mismo tiempo refuerza la exclusión del hombre de espacios de la fragilidad, la vulnerabilidad, la reproducción. Por lo tanto, no es un espacio de transformación en género. Claro. O sea, acá en Uruguay había, en los inicios del Ministerio de Desarrollo Social, lo que era el plan de emergencia. El plan de emergencia era una transferencia de renta individual, digamos, que tenía que ver con los seres humanos, digamos, ¿no? Y esto duró 2 años. A los 2 años se convirtió en el plan de equidad, donde se retiraron a los hombres y básicamente el 98% de los beneficiarios son mujeres, y está asociado, digamos, a las infancias, sobre todo. Decir, bueno, si hay hijos, yo te voy a dar a ti, mujer, porque yo sé que si le doy a los hombres eso se convierte en alcohol, en drogas, en cosas malas. Si se lo doy a la mujer se convierte en... Sí, es más eficiente, se regula mejor los presupuestos familiares, etc. El mandato, que tampoco... O sea, en muchos casos sí, pero no necesariamente. O sea, a lo menos no produce un cambio sustantivo en términos de sostener formas rígidas y estabilizadas más tradicionales en relación a las responsabilidades y roles de género. Claramente ahí no estamos interviniendo. Probablemente sea cierto, algo de cierto haya así, pero lo que hace el Estado es reforzar ese mandato. Absolutamente. Sí. Hace uso del orden de género. Exacto. Para poder hacer más eficiente la gestión. Claro. Y gastar mejor los recursos. Claro. Y vos trajiste, me parece, a propósito, monomarentales, dijiste, y no monoparentales, ¿verdad? Es un detalle que me gustó escuchártelo, porque estabas justamente haciendo referencia a un hogar donde hay solamente una jefatura femenina. Sí. ¿Y yo donde creo que acá en Uruguay se dice monoparentales, aún y a pesar de que sea la figura. Entonces me gustó porque es como un lugar de reivindicación también, ¿verdad? La forma en cómo lo decís. Sí. Bueno, se ocupa mucho, o sea, está empezando a ocupar mucho más eso, precisamente para mostrar que en espacios donde efectivamente hay una mujer a cargo de un hogar con hijos y hay efectivamente una ausencia masculina que acompañe ese proceso de crianza, digamos, hay que reivindicar ese rol, digamos, seguir nombrándolo como parentalidad me parece. Exacto. Extraño. Dale vos. Quería decir una cosa más, porque eso fue en el plano como de entender cómo los órdenes de género socioculturales están organizando y cómo la política se ancla ahí y la refuerza. Pero también si uno mira género, el género también ha entrado en las formas, el género ha entrado como formas de transversal, la idea desde Beijing en adelante, digamos, el mandato a que los estados deben incorporar el género en sus prácticas, no solamente en las formas en que trabajan con la población, sino que también de manera interna. Eso también ha sido para mí un tema súper importante, sobre todo en el último tiempo, lo he ido reforzando mucho más en términos de qué ocurre ahí. Y cuando uno mira esos espacios de transversalización a otra escala, en otro contexto, uno se da cuenta que ocurre en parte lo mismo, que se produce una especie de tecnocratización del género en términos de cómo el género empieza a ser incorporado como criterios de eficiencia, de mejoramiento de la calidad de los servicios, de paridad en las direcciones, pero sin ningún sustento a una transformación más profunda en términos de cómo se dan las relaciones al interior de las formas de hacer Estado. Y qué es lo que implica pensar con perspectiva de género, que no es lo mismo que incorporar más o menos mujeres en determinados espacios, digamos. Y ahí, bueno, eso también ha sido parte del trabajo que he estado realizando en el último tiempo y que creo que también ahí el género se acopla con estas nuevas formas de hacer Estado, de hacer Estado social y hacer política pública. Y se acopla no necesariamente de la mejor manera. Ahora, ahí ocurre que que es otra interfaz que también yo sigo bastante, que esta interfaz entre los movimientos o activismo, perspectivas, género en particular,
que entran al Estado de manera porosa, porque son las mismas, a veces hay funcionarios y funcionarias que crean dentro de las propias instituciones grupos de trabajo de género que no están reconocidos dentro de la orgánica, pero que se encuentran, que intentan hacer cosas, que reivindican en determinadas fechas claves en los movimientos sociales, que instalan temas y que dialogan de manera que presionan a la propia institución para poder ir haciendo cambios internamente. Hay profesionales que se organizan. Ahora estamos en un proyecto mirándolo en el Poder Judicial en Chile, cómo se ha transversalizado el enfoque de género, y ocurre un poco lo mismo también. Es esa interfaz entre estar adentro y estar afuera, cuál es ese límite, esa frontera, en qué minuto yo soy profesional, pero no solo soy profesional, también soy funcionaria pública y tengo un rol desde el Poder Judicial, pero al mismo tiempo quisiera hacer transformación. ¿Qué implica hacer justicia con perspectiva de género en una legalidad que es altamente patriarcal? Entonces ahora estamos abriendo, en mi caso, esa perspectiva también en mirarlo como ya en términos también más institucionales, no solamente y ahí, claro, el género se fabrica, se hace, se transforma y se instala y se ancla en ordenamientos predefinidos. Tiene como una dimensión de trincheras, ¿verdad? Que uno va habitando, deshabitando, en fin. Sí. Queríamos preguntarte también en relación a la dimensión ética, que significa para las investigaciones. Bueno, esta dimensión de investigar lo humano, ¿verdad? Los límites, las posibilidades, en fin. Sí. Te voy a contar cómo yo he ido llegando a esto, porque creo que va súper de la mano con lo que veníamos hablando. A través de con una colega que se llama Marta Infante, que ella trabaja en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y porque yo venía trabajando estos temas de vulnerabilidad y lo que implica pensar estos modelos de protección, riesgo y vulnerabilidad, que fue lo que hablé hace un rato. Ocurre que esta idea de vulnerabilidad también se integra fuertemente en este nuevo dispositivo de gestión ahora de la ética, que son los comités de ética y todo este protocolización y tecnologías, digamos, dispositivos que se instalan para regular esta dimensión que es muy política y muy moral. Digamos, yo creo que ese límite es difuso. Que tiene que ver con cómo se está regulando e incorporando en general en el mundo de la ciencia, y que ahora más fuertemente en las ciencias sociales y en las humanidades, a través de los comités de ética, a través de los protocolos, los consentimientos, distintos instrumentos, y que empiezan a ser otro espacio de regulación, de cierta manera, del trabajo científico, porque entra todo un espacio académico, científico, que tiene que ver con la calidad de los proyectos, con el cumplimiento de normas básicas de cada disciplina, digamos, claro. Pero que a su vez tiene una doble evaluación asociado a estos espacios que evalúan si es que acaso los proyectos cumplen con requisitos o requerimientos, principios éticos básicos en el resguardo tanto de todos los que participan en la investigación, que sean sujetos, participantes, colaboradores de la investigación, pero también para proteger a los investigadores y a las universidades, que yo creo que también eso no es menor. Entonces, estos comités están trabajando, al menos en Chile ya fuertemente. Hay una gran cantidad de comités montados, tienen una regulación que vienen de la biomedicina, digamos, como criterio. Entonces ha habido todo un trabajo de cómo se implementan en el espacio de las ciencias sociales. ¿Cómo lo hacen? A partir del concepto de protección de la vulnerabilidad y de los posibles riesgos. O sea, nuevamente volvemos a la misma estructura, yo le digo configuración semántica, la nombro así, que está ocupada en la política social, pero ahora en esta idea de la ética. Entonces, que claro, el riesgo biomédico es distinto al riesgo social, ¿cierto? O al riesgo político que puede existir, o en estas otras dimensiones. Entonces, esa traducción no es para nada evidente. Y entre otras cosas, ha ocurrido que también se ancla sobre ciertos parámetros predefinidos. Entonces, por ejemplo, para poder, los comités de ética revisan una cantidad de proyectos que es absolutamente desbordante.
Ya, o sea, yo participo en el comité de ética en mi universidad y se crea y se integra cada vez más gente, porque de verdad no damos abasto a poder hacer una revisión ética, que además no se hace en diálogo con el investigador, se hace en función de documentos. Que ya es también una despersonalización de algo que a mi modo de ver, como la ética, no puede ser despersonalizada. Entonces no basta con que me digan tengo un consentimiento y alguien lo va a firmar y el consentimiento está bien descrito, sino que obliga a tener una reflexión ética hacia dónde va, cuáles son los riesgos, qué puede ocurrir, porque es en el proceso, no en la firma del documento, donde la ética, a mi modo de ver, se pone en juego. Pero ocurre también, y eso es lo que yo decía que estaba trabajando con esta colega, es que en pro del resguardo de ciertos grupos dichos a priori como vulnerables o reconocidos a priori como vulnerables, se les excluye de cierto grado de participación en mucha de la investigación científica. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas que están en cierto grado a veces de dificultad, de integración, que precisamente por estar en ese espacio de exclusión o marginalidad o espacios de desprotección en términos sociales, automáticamente se le excluye de la investigación. Con lo cual, no solamente su voz desaparece en términos de darle agencia, de poder darle un lugar en el espacio científico, sino que todas estas reglas que se crean en torno a esta protección de estos sujetos o a estos grupos empiezan a performar la propia forma de hacer investigación y ciencia. No sé si me siguen en la lógica. O sea, nosotros como investigadores ya sabemos que el comité de ética no nos va a permitir trabajar directamente con niños que están en cierta... Yo reinvento mi investigación para esquivar eso, porque si no mi proyecto no va a estar evaluado. Hago una investigación bibliográfica, hago otras cosas. Hago otras cosas que me hacen como esquivar aquello que se va a convertir en un problema, porque se convierte en otro espacio de gestión administrativa que me va a... Entonces, lo que hemos estado estudiando ahora y que montamos un proyecto que esperamos nos resulte, estamos ahí a la expectativa, es estudiar precisamente eso, es ver cómo estas formas de concebir la vulnerabilidad, el riesgo y la protección ahora por los comités de ética que están enmarcados en toda esta como espacios de gerencia y administración de algo llamado ética, que debiese estar instalado mucho más fuerte en un espacio de diálogo de la comunidad científica, de espacio académico, a mi modo de ver, que de instrumentos produce la ciencia que estamos generando, digamos, o el conocimiento que estamos generando. Y esto es aún más clave cuando hay hoy día nuevos enfoques que precisamente lo que quieren reintegrar es el lugar del propio, por ejemplo, todo lo que implica las metodologías colaborativas, todo lo que implica los enfoques más críticos, los enfoques decoloniales, nos llevan en términos epistémicos a poder pensar la forma de investigación mucho más anclado en los sujetos. Pero sin embargo, eso no está pudiendo ser, y que son mucho más con proyectos políticos de transformación, la propia ciencia nos lo está permitiendo a través de estas estructuras que moldean la ciencia. A ver si resumo bien. Si yo quiero transformar la sociedad, si yo quiero apostar a cambios, tengo que correr riesgos. El statu quo no quiere que se corran riesgos y pone controles para evitar que esos riesgos se enfrenten. Sí, no, yo creo que jamás hay que poner en riesgo a los participantes. No, sin duda. Es que en la ética se juega eso. Entonces sí, hay que correr riesgos de todas maneras. Y yo creo que la forma de resguardar la ética no pasa solamente por resguardar a priori, porque a veces, por ejemplo, hay organizaciones, la colega con la que trabaja muy directamente con organizaciones de personas con discapacidad. Y estas personas con discapacidad reclaman poder tener espacios de visibilización, claro, y espacios de participación activa. Entonces, ese lugar de inclusión, digamos, en la propia espacio de la ciencia resulta ser fundamental. Y no necesariamente es posible cuando estas estructuras están a priori excluyéndola. Entonces, el riesgo de la transformación sí, pero no a riesgo de pasar por alguien. Ahora, ¿cómo se resguarda eso? Yo creo que es la pregunta. Carolina, nos venimos quedando sin tiempo prácticamente. Te agradecemos profundamente tu participación aquí en A Pie de Página. Esperemos que Uruguay te siga
bueno, tratando amablemente, que disfrutes esta estadía. Muchas gracias. A las órdenes para pensar en el futuro o tener una corresponsal en Chile. Me encantó la idea. Sí, buenísima idea. Profesor, buenísima idea. quiero darle a usted unos minutos, si quiere decir algunas palabras sobre Pacho Martínez. No, digamos, me dio una pena enorme. Yo, digo, viste cómo es el estacionamiento, el auto. Bueno, la verdad que hice malas apuestas, tenía que haber capaz que tomado un Uber. Pero quiero realmente, sobre todo, dejar un abrazo fuerte a Inés Martínez, ¿no? Exactamente. La hija, que es compañera nuestra de trabajo, y decirle que, bueno, que para nosotros fue un grande, ¿no? Fue el emblema de un momento histórico que para nosotros fue súper importante. Por lo menos para mí fue un momento de cambio, de transformación, y bueno, y Montevideo fue parte de todo eso, y por lo tanto Gustavo Martínez, un crack. Con ese mismo espíritu fue que arrancamos el programa de hoy escuchando el Loco. Nos vamos a ir con una música de su barrio, del Prado, de Gonzalito Cipitría, la banda de Boomerang, Los Suecos, la calle General Valle, El Ombú, Irigoitía. ¿Usted conocía la calle Irigoitía? Bueno, que tenía una bajadita atrás de la Conaprole, que nos tiramos en una chata y terminamos claro. allá en Juan Carlos Blanco. Carlos Blanco, sí. Así que para toda aquella barra bonita, vamos a pasar hoy una canción de Boomerang y volvemos el próximo lunes, si la reivindicación nos lo permite, ¿verdad? Porque hoy arrancan las ocupaciones y bueno, y ahí la pelea hay que darla, ¿verdad? Bien lograba la cosa, no solamente en Uruguay. Y lo que pasa que no sé si hablaste al principio de las elecciones en Argentina. Hablamos de las elecciones en Argentina. Esto a mí me tiemblan las patas, realmente estoy... Bueno. Y ayer fue un mal día, ¿no? Ayer fue un mal nos día. enteramos de la muerte de Gustavo Martínez, las elecciones en Argentina, digamos, una catástrofe realmente. Dijera Pergolini, otro día perdido, ¿no? Se murió el periodista ¿te acordás? De Tarde de Perro. Daniel Figares. Nos olvidamos el lunes pasado hacer un reconocimiento por él también, exactamente. Y Jackie Rodríguez se trata, otro grande, al que, en fin. Venimos cajoteados. Vamos arriba a la celeste, a salir con todo. Nos vamos. Nos vamos. Gracias. Gracias.